Hola, soy el Jugón de los Anillos y hoy vamos a aprender a jugar a este Troyes, creo que se pronuncia, que está editado por Pearl Games y va de 2 a 4 jugadores a partir de 14 años y unos 90 minutos de duración y tiene cartas y dados. Pues nada, empezamos. Bien, este es el tablero de juego, podríamos tenerlo en vertical para que todos los textos miraran hacia nosotros, pero así lo veréis mejor en cámara. Cada jugador elegirá un color de los disponibles, por ejemplo este en madera, y tenemos meeples 12, aunque no usaremos todos inicialmente, cubitos 20 que no están limitados, se puede usar un sustituto si no llegan, dos discos y luego hay siempre un jugador neutral que es gris y no tiene disco. Los discos se ponen aquí y ya pues cualquiera que quede vacío es el gris. Este jugador está siempre, este jugador neutral digamos, está siempre, no es a menos jugadores, incluso al máximo de jugadores, a 4, está y está bien diseñado y es para que funcione el juego bien, haya más variabilidad en el mercado de dados, puedas comprarle a la banca y no a un jugador dados, etcétera. O sea que está ya diseñado así, a 2, a 3 o a 4 jugadores, o incluso a 1, que también tiene modo solitario. Tenemos también una reserva de monedas, las hay de 1, 5 y 10 deniers, que es como se llama la moneda. Y por allí tenemos también una reserva de puntos, que las hay de 1, 3, 5 y 10. Se pueden hacer los cambios que sean necesarios y a las fichas de puntos pues se les puede dar la vuelta para que los contrincantes no sepan cuántos puntos llevamos acumulados durante la partida. Bien, cada jugador comienza poniendo sus dos discos, uno en el espacio más cercano a su posición, donde esté sentado en la mesa, y el otro en el espacio 4 del marcador de influencia, ya que la influencia se puede usar para varias cosas, se puede pagar con ella, así que podemos retroceder incluso, aunque no bajará de 0. Si hubiese más jugadores, pues se colocarían en sus distintas zonas donde estén sentados y le quedaría el gris al jugador neutral. Si hay menos jugadores, pues nada, usamos cualquiera para el gris. Cada jugador recibe además 5 deniers y el dinero es público, ¿vale? Se mantiene a la vista. Esto sí pueden saber los contrincantes cuánto dinero tienes. Y ya en cuanto al número de ciudadanos iniciales con los que empezamos, variarán en función del número de jugadores. Si somos 4 jugadores tendremos 4 meeples, 4 ciudadanos cada uno. Si somos 3 jugadores tendremos 5 y si somos 2 jugadores tendremos 6 ciudadanos cada uno, que enseguida explicaremos cómo se colocan en las zonas del tablero. El resto de meeples que no usemos irán a una reserva general en la que podremos conseguirlos más adelante. Tenemos también una carta de jugador inicial, unas cartas de ayuda, que por este lado tenemos habilidades que podemos usar con los dados y una ayuda con las fases de la ronda. Y por último tenemos también 6 personajes, ¿vale? De los cuales daremos uno a cada jugador o si jugamos con 2 jugadores, 2 a cada jugador de forma aleatoria y se los quedará de forma oculta y le darán pues algunos misiones que cumplir, algunos objetivos que pueden otorgarle puntos. No son obligatorios, puedes no hacerlos, pero si al final cumples las condiciones, pues te llevarás más o menos puntos en función de cuál cumplas. Por ejemplo, si tienes 6 deniers al final de la partida, un punto, si tienes 12, 3 y si tienes 18, 6. Se mantendrán ocultas, como digo, y es muy importante porque todos los jugadores cumplirán las condiciones. Si este es mi personaje y yo logro al final de la partida tener 18 monedas, tendré 6 puntos. Pero si mi contrincante observa que yo voy mucho a por monedas, puede pensar que tengo a Teobaldo II y él también hacerse con un buen número de monedas, así que si consigue tener 12 tendrá 3 puntos o incluso puede que puntúe más él que yo con mi propio personaje. Asimismo yo puntuaré los personajes de los demás, ¿de acuerdo? Todos puntuarán los de todos. Una a cada uno oculta a 3 y 4 jugadores, 2 a cada uno con 2 jugadores. Preparando ya las cartas del tablero tenemos primero estas cartas de 3 colores distintos que hacen referencia a los 3 tipos de edificios que hay. Tenemos las rojas para el palacio, que da poder militar. Las blancas para el obispado, poder eclesiástico. Y las amarillas irán para el ayuntamiento, digamos poder civil. Lo que vamos a hacer es de cada tipo, las ordenamos por número, por ejemplo las amarillas, las del ayuntamiento. Las de valor 1 las barajamos y elegimos una cualquiera, que irá al espacio 1. Cogemos una cualquiera, sin mirar, del 2 y una cualquiera, al azar, del 3. Y el resto se van a la caja sin mirar. Hacemos lo mismo con el obispado.
una del 1, una del 2, una del 3, después de barajarlas convenientemente, y otro tanto con el palacio. Todas las sobrantes a la caja, no se usan. Por último tenemos 3 mazos de evento de 3 colores, el rojo, que vamos a decir que es el principal, el amarillo y el blanco. Lo que hacemos es barajarlos también y los colocamos a un lado del tablero, en esta zona, que es la zona de eventos. El mazo rojo, concretamente, tendrá un número de cartas dependiendo del número de jugadores, pues es el que marcará el final de la partida. Los otros se pueden dejar completos. Simplemente la partida finalizará cuando se desvele la última carta de evento rojo. Se completará la ronda en curso y la partida se terminará pasando al recuento de puntos. ¿Cuántas cartas de evento se ponen? Para 4 jugadores, 6. Para 3 jugadores, 5. Para 2 jugadores, 4. Como siempre, las cartas no usadas se devuelven sin mirar a la caja, son diferentes. Y ahora explicaremos la colocación de los trabajadores. Bien, vamos ahora con la colocación inicial de los trabajadores. Es algo que se hace una sola vez al principio de la partida y es de la siguiente manera. Supongamos que el jugador inicial es el verde y que vamos a ir en este orden. Pues cada jugador va a colocar un meeple, en este sentido de las agujas del reloj. El segundo meeple se va a colocar a la inversa, empezando por el último jugador hacia el inicial, y así sucesivamente hasta que acabemos todos los meeples. Recordad que con 4 jugadores hay 4 meeples, con 3 jugadores hay 5 y con 2 jugadores hay 6, pero se hace de una forma distinta. Los distintos trabajadores se colocarán en los 3 edificios, ¿de acuerdo? En el obispado, en el palacio del conde y en el ayuntamiento. Cada jugador coloca su meeple donde quiera, en cualquiera de los huecos de los edificios, teniendo en cuenta varias cosas, luego veremos más de ellas, pero algunas son que aquí no hay ningún tipo de coste, simplemente cada meeple colocado aquí le dará a su jugador un dado amarillo. Cada uno que se coloque aquí en el palacio tendrá un coste de 2 deniers y proporcionará un dado rojo, y cada uno que se coloque en el obispado tendrá un coste de 1 denier y otorgará un dado blanco. Así que sin coste, coste de 1 denier, coste de 2 deniers y cada muñeco aporta un dado del color del edificio. Supongamos entonces que comienza el verde como jugador inicial y decide colocar aquí, luego el naranja decide colocarlo aquí, el color madera aquí y el azul, por ejemplo, aquí. Ahora le tocaría de nuevo al azul, que podría colocar en cualquier otro lugar, luego al madera, luego al naranja y al verde. Después decidiría dónde colocar de nuevo el verde, el naranja, el madera y el azul. Y por último, el azul, el madera, el naranja y el verde, por poner un ejemplo. Bien, pues ahora esto sería a 4 jugadores. A 3 jugadores tendrían todavía un meeple más cada uno, pero habría un color menos. Ahora los espacios que queden libres, en uno u otro caso, se rellenan con meeples grises. En este caso ha quedado libre este y este. A partir de aquí ya podríamos empezar la partida. A 2 jugadores funciona de una manera un poco distinta. La colocación sería diferente. Pues a 2 jugadores se colocarían meeples grises en estas posiciones antes de la colocación por parte de los jugadores. Y ahora ya se rellenarían todos los huecos. Por ejemplo, si hubiera estos 2 jugadores, pues uno podría poner aquí, otro podría poner aquí. Ahora sería el verde de nuevo que pondría aquí, color madera que pondría aquí, por ejemplo. Ahora sería de nuevo el madera y luego el verde. De nuevo el verde y luego el madera. Y así sucesivamente hasta completar todos los huecos. Listo. La posición de los trabajadores va a depender de varias cosas, no solo de cuánto quieras pagar por cada uno, sino también veremos luego que hay algún tipo de acciones que puede hacer que se desplacen los meeples hacia la derecha expulsando a los del rival o a los tuyos propios. Por ejemplo, lo mismo aquí, y aquí pues usando un dado del valor concreto de color rojo expulsas al meeple que hay ahí para poner el tuyo. Bien, supongamos que tenemos ya preparada la partida con esta colocación de los meeples, de los trabajadores, de los jugadores. El resto de trabajadores estarán en una reserva general aparte, que se pueden conseguir más adelante. Tenemos también todo el lote de dados disponible. Formaremos una reserva con ellos. Tenemos nuestras cartas de objetivos, que puntuarán todos los jugadores, aunque es secreta. Nuestros 5 deniers iniciales. Y vamos a explicar ahora las fases del juego. La primera de ellas es la fase 0 y solo se hace 3 veces en la partida, en las 3 primeras rondas. No tiene pérdida porque consiste en dar la vuelta
a las cartas número 1, luego las 2 y luego las 3 de los 3 edificios. Así que en la primera ronda, en la fase 0, daremos la vuelta a la carta número 1 del ayuntamiento, del palacio del conde y del obispado. Luego haremos las fases 2, 3 y 4 y en la segunda ronda le daremos la vuelta a la carta número 2 y en la tercera ronda estarán ya todas visibles y finalmente en las siguientes rondas pues ya no se hará la fase 0. Simplemente estas cartas estarán disponibles para los jugadores. Recordad que el número de rondas los marca el mazo rojo que hemos preparado anteriormente según el número de jugadores. Por tanto, fase 0, dar la vuelta a la carta del número de ronda que corresponda. 1, 2 o 3, solo en las 3 primeras rondas. A continuación viene la fase 1. La fase 1 consiste en lo siguiente. Cada jugador cobra 10 deniers, siempre esta cantidad de deniers. Así que la primera ronda tendremos 15. 5 con la que empezamos y luego en la fase 1 siempre añadimos 10 deniers y a continuación realizamos pagos. Recordad que tal y como dijimos antes, los trabajadores del ayuntamiento no tienen coste, los del palacio cuestan 2 deniers y los del obispado cuestan 1 denier. Por lo tanto, por ejemplo, el jugador verde tendrá que pagar 2 deniers por este y 1 por este 3 y aquellos no pagan, pues 3 deniers. Imaginemos que soy yo, doy 5, cojo 2 de vuelta y yo ya he pagado. En cambio, el jugador color madera, por ejemplo, tendrá que pagar 2, 4, 5. Y así el coste va a depender bastante de la colocación inicial. Si algún jugador no tuviese suficiente dinero para hacer o completar el pago, pagará todo lo que pueda y a continuación perderá 2 puntos. Si los tuviese, si no tiene puntos, no pierde nada. A continuación llega la fase 2, a la que las instrucciones llaman reunir la fuerza de trabajo. Consiste en tomar los dados de los colores que nos otorgan nuestros meeples, según los edificios en los que están. Por ejemplo, el jugador de los meeples color madera tomaría 2 dados rojos, 1 blanco y 1 amarillo. Los lanzaría y los colocaría en su zona. Y así harían todos. El jugador verde tomaría 1 rojo, 1 blanco y 2 amarillos. El naranja, 1 rojo, 1 blanco y 2 amarillos. Y el azul, 2 blancos, 1 rojo y 1 amarillo. Finalmente el jugador neutral tomaría los dados que faltan, exceptuando los negros que tienen otro uso, y los colocaría ahí. Los dados del jugador gris van a ser también los que coincidan con los meeples del jugador gris en el tablero. En este caso 1 rojo y 1 blanco. Se usan todos. Puede haber algún momento en que haya huecos vacíos, porque se hayan usado algunos trabajadores para algunas cartas o así, y haya algún dado que no se use. Pero bueno, en general se usan todos. Y con esto concluiría la segunda fase. Llegamos así a la fase 3, que es la de eventos, que están aquí colocados a un lado. Y este es el track de eventos, que tiene esta longitud, pero realmente, si se da el caso, puede haber más cartas de las que caben, no habría problema. En cuanto a los eventos, tenemos uno que está siempre fijo en el tablero, está aquí dibujado. En cada fase de eventos lo que hacemos es levantar un evento rojo, lo colocamos, y este evento rojo nos dirá además si añadimos una carta amarilla o blanca. Siempre se pone el rojo y una de estas. En este caso, la carta de evento que nos ha salido nos indica que debemos añadir una carta amarilla. Ahora los eventos se resuelven de izquierda a derecha, desde aquí hacia allá. Y hay dos tipos de eventos. Están los que nos solicitan dados negros. Aquí, por ejemplo, tendríamos dos, la que es fija, más esta que también nos pide un dado de negro. Aquí estarían. Los dados negros representan enemigos que atacan la ciudad. Y luego están los otros tipos de evento que no son militares, que no otorgan dados negros y que los explican aquí abajo los símbolos, o en este apéndice también vienen explicados. Si jugáis con las cartas adicionales que se incluyen, hay un evento rojo que obliga a sacar otra carta roja, ¿de acuerdo? Esta es la única carta roja que te pide que saques una segunda carta roja, que a su vez pedirá que saques otra carta amarilla o blanca. Las cartas que decimos que se resuelven de izquierda a derecha, hablamos de las que primero de las que no tienen dados, ¿de acuerdo? Es decir, en este caso, por ejemplo, la primera que resolveríamos sería esta, que nos pide pagar un denier por cada ciudadano que tengamos en el edificio amarillo, que normalmente es gratis. Pues mientras este evento estuviera en la mesa, habría que pagarlo al llegar a la ronda de eventos. Y después seguiríamos con este, que se llama Guerra Civil y cada jugador pierde 3 deniers. Y después ya iríamos a los de los dados negros, que consiste en lanzar dados
y explicamos a continuación cómo se hace. Si un jugador no puede afrontar totalmente un evento, por ejemplo no puede hacer el pago completo, pagaría todo lo que pueda y pierde 2 puntos de victoria. Tras la resolución de los eventos en orden, los que se puedan resolver, el jugador inicial lanzará los dados negros que tengamos en juego, los pondrá a la vista de todos los jugadores y empezando por él mismo, tendrá que vencer al menos el dado de mayor valor, o vencerlos todos si quiere, o parte de ellos, pero como mínimo deberá vencer al dado que tenga mayor valor, y si lo hace y queda algún dado, el siguiente jugador en el turno tendrá que vencer el siguiente dado de mayor valor, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Podría haber más dados, y hasta que no se venzan todos, jugador a jugador tienen que ir venciendo el dado de mayor valor. Para ello el jugador en turno tendrá que usar sus dados. Supongamos que el jugador verde es el jugador inicial, puede usar uno o varios dados para vencer a este 4. Por ejemplo, puede usar este 5, ¿vale? Pierde el sobrante, con esto vencería un dado. Otra cosa que puede hacer es usar los dados rojos, que al ser militares, solo para vencer dados negros, multiplican su valor por 2. Así que este sería como un 6. Aquí tengo un total de 7. Podría optar por hacer esto, el jugador que está en turno. Y esto sería como un 6 porque es un dado rojo, más 1, 7, si decide eliminar los 2 dados. Si un jugador no tiene suficiente para vencer un dado, lo descarta y pierde 2 puntos de victoria. En cuanto un jugador haya realizado su ataque, ganará tantos puntos de influencia como dados negros haya eliminado. En este caso, si el jugador verde elimina los 2, pues obtiene 2 puntos de influencia, uno por cada dado. Si hubiera optado por hacer, por ejemplo, esto y eliminar solo uno, ganaría un solo punto de influencia. Y el siguiente jugador en turno, que sería el naranja, tendría que vencer este dado, que lo podría hacer, por ejemplo, con este 4, con 2 doses, o malgastando este 6, que sería como 12, tendría un valor de 12, pero le puede interesar. Y si lo hiciera, aumentaría él un punto de influencia. Quiero hacer una observación y es que se pueden gastar puntos de influencia antes de combatir dados. Luego veremos cómo se usan los puntos de influencia. Y una vez hecho todo esto, fase 0, voltear cartas. Fase 1, cobrar 10 deniers y pagar a nuestros trabajadores. Fase 2, destapar un evento rojo y uno blanco o amarillo, resolverlos y combatir dados. Comenzará la fase 4, que es la fase de acciones y la más compleja, donde está toda la chicha. Es el motor del juego y que vamos a ver a continuación. Bien, vamos ahora con la fase 4, la fase de acciones. Y decir en primer lugar que para hacer las acciones vamos a usar los dados. Entonces, empezando por el jugador inicial, que suponemos que es el verde en este caso, y en el sentido de las agujas del reloj, cada jugador puede hacer una acción o pasar. Es importante aclarar que para realizar acciones podemos usar nuestros dados o los dados de los demás. Si compramos dados a rivales, les tenemos que pagar a ellos. Y si se los compramos a la zona neutral, al jugador neutral, le pagamos a la banca. Por nuestros propios dados no pagamos. ¿Y cuánto cuesta cada dado que queramos comprar a cualquier rival, incluido el neutral? Pues es un tanto curioso, lo vemos en esta carta de ayuda, la parte superior. Nos dice que si vamos a usar un dado, da igual de quién sea, por cada dado que compremos pagamos 2 deniers. Si vamos a usar 2 dados, por cada dado que compremos pagamos 4, y si vamos a usar 3 dados, por cada dado que compremos pagamos 6. Así que depende de los dados que vamos a usar. Esto quiere decir que si yo voy a usar este dado mío, no pago nada. Pero si, como no tengo rojos porque antes usé para vencer a los dados negros estos dados, ahora tengo estos dados, quiero un dado rojo, por ejemplo, quiero comprarle al naranja este dado, pues como solo voy a usar un dado, pago 2 por este dado. Ahora bien, quiero usar 2 rojos, este y este, son 2, así que cada uno que compre vale 4, le tendré que dar 4 al naranja y 4 al azul. Ahora bien, si los dos que quiero usar, uno es mío, por ejemplo este 5 y este 3, como voy a usar 2, por cada dado que compre pago 4. Así que por este no pago porque es mío, pero por el que compro pago 4, no 2, ¿vale? Porque voy a usar 2. O sea, lo que hay que ver es cuántos dados voy a usar. En el último ejemplo, si yo voy a usar 3 dados, por cada dado que no sea ya mío, pago 6. Por ejemplo, si quiero usar este dado amarillo y esos 2 treses amarillos, pagaré por cada uno de ellos 6 monedas. Tendré que pagar 12 y por este nada. Así que si 2 fueran míos,
pagaría 6 por el que compro. Si uno solo es mío, pago 12, y si ninguno es mío, pago 18. Así que quedaos con esto. Primero veis los dados que vais a usar, cuántos son, y a partir de ahí, cada uno que compréis, que no es vuestro, pagáis la cantidad indicada. Bien, antes de proseguir, creo que es el mejor momento para explicaros la otra parte de esta carta de ayuda, la parte de abajo, que nos habla de los puntos de influencia, de cómo utilizarlos, ya que podremos utilizarlos tanto al contrarrestar dados negros como para realizar distintos tipos de acciones. Los puntos de influencia se representan con esta banderita, aquí hablamos de un punto de influencia y aquí de 4, y están reflejados en este track de aquí de la izquierda. La partida se gana con puntos de victoria, ¿de acuerdo? Que son estos. Los puntos de influencia son para utilizar, ¿de acuerdo? No tengáis miedo a gastarlos si se gastan bien. Sí es cierto que si tenéis como objetivo a este personaje, que nos recompensa al final de la partida, más puntos de victoria, cuantos más puntos de influencia tengamos, pues sí puede interesarnos llegar al máximo. O si sospechamos que alguien tiene esta carta. Pero si sabemos que no está o lo que sea, lo interesante es hacer uso de las ventajas que nos dan los puntos de influencia, que para eso son. El máximo de puntos de influencia es 20. Si obtuviéramos más por algún efecto, el sobrante se pierde. Lo que podemos hacer, y ya claro que todo esto no afecta a los dados negros, ¿de acuerdo? Sino a los nuestros, sería por un punto de influencia, si gastamos un punto de influencia, el color madera, por ejemplo, puede volver a tirar un dado. Pues coge el dado que quiera y lo vuelve a tirar. Por 2 puntos de influencia podemos reclutar uno de los meeples que tenemos en la reserva. ¿Vale? Lo reclutamos y lo llevamos a nuestra área personal, simplemente, y disponemos de él. Luego veremos que se pueden utilizar para cartas, por ejemplo. Por 4 puntos de influencia podemos dar la vuelta a todos los dados por la cara opuesta que queramos. Recordad que los lados opuestos de un dado suman 7. Podéis elegir cuántos volteáis. Siempre cuesta 4. ¿De acuerdo? 4 puntos de influencia. Si le dais la vuelta a un dado solo, son 4 puntos, y si le dais a 2 o a 3 también. Las acciones de volver a tirar o voltear dados se refiere siempre a nuestros propios dados, no a los del rival. No podemos darle la vuelta a un dado del rival, ni siquiera tras comprarlo cuando ya es nuestro. Es a los que tenemos propios. Puedes repetir estas acciones y hacerlas las veces que quieras y combinarlas como quieras, ¿de acuerdo? Puedes tirar un dado por un punto de influencia. Si no te convence lo que has sacado, puedes volver a tirarlo por otro punto de influencia. Luego puedes coger 2 meeples. Luego decides que como no te ha salido lo que querías, le das la vuelta directamente y gastas todos los puntos de influencia que hayas usado. Y ahora sí, teniendo en cuenta que todo esto lo podemos aplicar en cualquier momento de nuestro turno, pasamos ya a explicar las acciones. Con esta hoja de ayuda podemos ver fácilmente las acciones disponibles en la fase 4 de acciones, que son estas 5 más la opción de pasar, que son activar una carta de actividad de la ciudad. Son estas que se han ido levantando en las rondas 1, 2 y 3. Por ejemplo, esta requiere dados amarillos. Construir la catedral es este edificio que tenemos aquí, que se va a ir llenando de cubos. Combatir los eventos son estos de aquí abajo. Antes los resolvimos, el efecto de abajo, y además combatimos los dados negros. Ahora combatimos el evento en sí, la parte central de la carta. Otra acción posible, colocar un meeple nuestro, un ciudadano, en uno de los 3 edificios principales, con lo que expulsaríamos otro de los que están ahí. También tenemos la opción de activar la agricultura, es esta casilla de aquí, que sirve para, con dados amarillos, ganar dinero. O por último, pasar. Las vemos ahora una por una. Activar una carta de actividad de la ciudad. Esta acción consiste en activar estas cartas de aquí. En la primera ronda tendremos 3 disponibles, una de cada color. En la segunda ronda ya tendremos 6 y en la tercera ronda y posteriores tendremos las 9. Bien, pues una opción es activar una de estas cartas. Las cartas amarillas, que están junto al edificio amarillo, piden dados amarillos, las blancas dados blancos y las rojas dados rojos. Supongamos entonces que el jugador naranja quiere activar esta carta de actividad con dados amarillos. Vamos a hacer un ejemplo completo. El jugador naranja dispone de 2 dados amarillos, pero con valores bajos, así que decide gastar 4 puntos de influencia para darle la vuelta a los dados. Gasta 4 puntos de influencia y le da la vuelta hasta 3 dados. Estos dos. Si tuviera uno blanco, pues también podría darle la vuelta si quisiera. Puede combinar colores. Una vez hecho esto, decide comprarle este dado, que es bastante alto, al jugador verde. Así que como va a usar 3 dados, por cada dado que compre, que no sea suyo, paga 6. Pues le paga 6 deniers al jugador verde. Se los entrega.
y coge su dado. Este no se puede voltear, ¿de acuerdo? Y ahora tiene un valor de 15 en dados amarillos que decide usar para esta carta. Bien, para poder usar una carta de actividad, lo primero que tenemos que hacer es tener un capataz sobre ella. Por lo cual puedo coger cualquiera de mis meeples que estén situados en los edificios, en otras cartas o donde sea, o bien pagar 2 puntos de influencia en el track que vimos antes para obtener un meeple de la reserva, un trabajador de la reserva. Bien, el coste del capataz sobre la carta en este caso es de 4 monedas, 4 deniers. Así que nada, pago 5, cojo la vuelta de 1 y ya he pagado y pongo el capataz en estas zonas de aquí, que hay 2, en la de más puntos evidentemente. Y esto se cuenta al final de la partida, no ahora. No los obtengo ahora porque, como dije, igual luego quiero activar otra carta y me llevo a este para activar la otra carta. Si estuviéramos en esta situación y yo quito, el otro jugador no se puede mover, ¿de acuerdo? A este espacio, sí podría entrar otro nuevo. En caso de que los 2 huecos ya estén ocupados, un tercer jugador sí puede colocarse sobre la carta para poder hacer esta acción, pagando, pero ya no cobraría puntos. Pero tiene que igualmente tener un capataz si quiere usar esta carta y pagar el coste. No está permitido que un mismo jugador ocupe los 2 espacios. Una vez que tienes un capataz en la carta, tienes que activarla al menos una vez. No puedes poner un capataz, pagar las monedas y dejarlo para más tarde. Mínimo será porque la vas a usar una vez. A partir de esta ronda, como ya tienes un capataz sobre la carta, siempre que quieras coger algunos de tus dados para usarla, pues ya no tendrás que pagar estas 4 monedas. Bien, ¿y cómo se usa la carta? Pues este es el coste de activación, que está en esta zona, y este el efecto. En este caso es muy sencillo. Tienes que coger tu grupo de dados, aunque hay dibujados 3, no tienen por qué ser 3, tú puedes tener uno solo. El resultado total, aquí tengo 15, lo divides entre 2, como te pone aquí, y lo redondeas hacia abajo. Sería 7,5, pues sería 7. Y hago esta acción, cobrar 2 deniers, 7 veces, que es el resultado que me ha dado aquí. Así que 15 entre 2 redondeando 7 veces 2 monedas. Así que cobro 14 monedas. Y esto es todo. Los dados quedan usados y el capataz permanece ahí, a no ser que lo mueva posteriormente. Tenemos que aclarar que hay 2 tipos de carta. Esta es normal, de efecto inmediato, y hay otras, por ejemplo esta, que tienen un reloj de arena. Estas cartas se llaman cartas con efecto diferido y en este caso, por ejemplo, si el jugador de color madera quiere usarla, quiere activarla, paga 6 deniers para poner su capataz y pongamos que usa estos 2 dados. Lo que hace es que divide el valor de su grupo de dados entre 3, en este caso 9 entre 3 son 3, y pone 3 cubos de madera, ¿de acuerdo? En las que tienen un reloj de arena se ponen cubos. Podrás usar estos cubos más adelante en la partida. En este turno, no. En turnos posteriores, pues puedes elegir, por ejemplo, este dado, gastas un cubo de los que hay y conviertes este 6 en 3 dados amarillos del mismo valor, 3 dados con valor 6. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, para venirte hasta otra carta. Adquieres con 2 puntos de influencia uno de tus trabajadores, lo colocas aquí, pagas 4 deniers y el 6 que tenías, que te valía como 3 dados amarillos de valor 6, serían 18, lo divides entre 2 son 9, pues cobras 9 veces 2 monedas, 18 monedas. Ya que estamos, vamos a ver la carta que nos queda de nivel 1. Aquí costaría 6 colocar un trabajador en el hueco que haya disponible y si no hay sobre la carta. Y lo que esta carta nos permite es dividir nuestro grupo de dados entre 2, en este caso 8 entre 2 son 4, y tirar un dado negro 4 veces, pues podemos tirar 4 dados, y por cada valor de nuestra tirada que sea superior a 2, o sea 3, 4, 5 o 6, me ha salido fatal, solo he conseguido 1, podré colocar uno de mis cubos sobre las cartas de evento, que luego ya vemos cómo es, sobre la que yo quiera o incluso en varias distintas. Aunque os he mostrado las cartas aparte para que lo vierais bien, evidentemente permanecen en su lugar con los meeples sobre ellas, ¿de acuerdo? En el tablero, no se llevan a vuestra zona. Y bueno, todas las cartas de actividad, algunas son un poquillo más complejas, pero están todas explicadas en este apéndice. Y las adicionales están en otra hojita, aquí arriba. Siguiente acción posible, construir la catedral, que es este edificio que está aquí y que ahora vamos a ver. Bien, pues este es el edificio de la catedral al que podemos contribuir con dados blancos. Cada jugador en su turno puede también usar
de 1 a 3 dados blancos. Recordad que siempre se usan dados de 1 a 3, excepto para combatir dados negros, que el manual no especifica el número máximo. Así que podemos usar hasta 3. ¿Y cómo funciona la catedral? Pues simplemente se van a ir llenando de cubos todas estas casillas. Hay que respetar el orden ascendente, es decir, no se puede cubrir esta casilla del medio si la de abajo no está cubierta. Y como veis tiene 3 niveles. Por ejemplo, si el jugador color madera usa estos 3 dados, el 4, el 2 y el 2, pues podrá poner en el 4 de más abajo, en el 2 de más abajo del primer nivel, y el otro 2 pues ahora sí lo puede poner en esta otra casilla. Y cobrará por estos dos de aquí, por los 1, los 2 y los 3, en este caso 2 cubos que ha puesto en esta zona, en esta mitad, cobra un punto de influencia aquí en el track y un punto de victoria. Bueno, en realidad serían 2 y 2, ¿de acuerdo? Porque hay 2 cubos. Y en cuanto a este de aquí, que está en esta otra mitad, por cada uno cobra 2 puntos de influencia por cada cubo y un punto de victoria. Si ahora el verde jugase con otros 3 dados, pues pondría un 4 aquí, un 6 y un 1. No puede haber 2 cubos en la misma casilla, ¿de acuerdo? Si uno está ocupado, el siguiente jugador pasa a la siguiente casilla. Bueno, y cobra lo que corresponda. Y al final de la partida, cada jugador pierde 2 puntos por cada nivel en el que no esté presente. Así que interesa estar en todos los niveles en alguno de los números de los dados. Bien, la siguiente acción que podemos realizar es combatir eventos. Esta es la zona de eventos. Uno, como dijimos, es fijo, está impreso. Este siempre está presente, incluso aunque logremos completarlo, se vacía y vuelve a estar disponible. Y las otras pues son cartas que pueden ser rojas, amarillas o blancas. Ya vimos antes cómo salían. Cualquiera que venga de rondas anteriores sigue vigente hasta que se elimine. Y en cada una de ellas nos pone qué dados podemos utilizar para intentar combatir estos eventos. En este caso aquí hay rojos, aquí hay amarillos y aquí hay blancos, que se va a corresponder pues con el tipo de carta. La que es fija, los saqueos, se pueden combatir con cualquier tipo de dados. ¿Cómo funciona? Pues un jugador decide a qué evento quiere enfrentarse, porque le perjudica su habilidad o por lo que sea, o para ganar puntos. Supongamos que el jugador madera decide ir a por este evento con estos 2 dados que tiene. El valor es normal. Recordad que el valor era el doble solo para combatir dados negros, pero para combatir los eventos no. Entonces aquí tiene un valor de 11 y divide 11 entre 3, da a 3, así que pone 3 cubos. Ahora le tocaría a otro jugador, supongamos que el jugador naranja decide venir con otro dado, a por el mismo. Lo que haría es, con este 6 entre 3, podría poner 2 cubos, pero solo hay hueco para uno. No puede poner en otro evento, ¿de acuerdo? Cuando se completa una carta, el que tiene más cantidad de cubos se lleva la recompensa mayor, 3 puntos en este caso. Y el segundo jugador se llevaría un punto, en este caso también. En caso de empate, lo que se hace es que ambos se reparten los 2 resultados de primer y segundo lugar. Aquí suman 4, 2 puntos para cada uno. En caso de empate en segundo lugar, pues se repartirían la segunda posición entre los dos redondeando hacia abajo. En este caso no se llevarían nada, pero en otros que por ejemplo hay 2 puntos, pues se llevarían uno cada uno. Una vez la carta ha sido vencida, los cubos vuelven a las reservas de cada jugador, el resto de eventos se mueven hacia la izquierda y esta carta se la lleva aquel que haya vencido, que se ha llevado la mayor puntuación. En caso de empate, de que se hayan repartido la puntuación, el que se lleva la carta es el que puso primero un cubo en la carta. Así que en este caso, por ejemplo, aunque hay empate, la carta se la llevaría el jugador que está jugando con los elementos de madera natural. Esto se hace así porque uno de los objetivos que puede tocar en la partida a cualquier jugador y que puntuarían todos sería este, que depende del número de cartas de evento que hayas vencido. Como habréis supuesto por el dibujo de la banderita roja, que representa los puntos de influencia, cuando un jugador tapa X número de estas banderolas, pues avanza tantos espacios como tapó en el track de puntos de influencia. Si un solo jugador, por cierto, cubre la carta por completo, se lleva la primera y la segunda posición, ¿de acuerdo? O sea que hacer una carta completa un solo jugador le reporta
ambas puntuaciones, en este caso 4 puntos. Bien, en este ejemplo los saqueos todos están en la primera posición, así que suman los 3 puntos, 2 y 1, y si lo reparten entre los 4 les da 0. En cualquier caso, alguien se lleve la recompensa o no, nadie se lleva la carta porque no se puede, se vacía y vuelve a estar disponible. Vale, os cuento también que existen algunas situaciones, como este evento, ¿vale?, que puede hacer que se coloquen cubos grises en otros eventos, con lo cual puede llegar a darse el caso de que ningún jugador obtenga puntos o le robe la primera posición a otro jugador. Los cubos grises del jugador neutral contarían como un jugador normal a la hora de puntuar. Obviamente la carta, si se la habría de llevar él, pues simplemente se descarta. Por cierto, también hay otro evento que puede colocar cubos grises en la catedral. Los cubos sobre cartas que no se completan se mantienen de una ronda a otra. Otra acción posible es colocar un ciudadano en un edificio principal, palacio, obispado o ayuntamiento, es decir, colocar un ciudadano en el palacio, que es este, el obispado de color blanco o el ayuntamiento de color amarillo. Para esta acción se usa un solo dado. Vamos a suponer que somos el jugador color madera, tenemos estos dados y queremos colocar un meeple nuestro en este edificio y queremos usar este dado, que tiene el número 1. El meeple puede obtenerlo de cualquier otro lugar del tablero, por ejemplo de otro edificio o del mismo edificio, o de esta carta de aquí arriba o de esta carta de aquí abajo, o un meeple que tenga en su reserva personal, o si no tiene ninguno puede comprar uno por 2 puntos de influencia. Bien, teniendo ya el meeple, vamos al edificio y nos encontramos con esta situación en la que el jugador madera quiere poner un meeple aquí con un dado amarillo de valor 1. Pues lo que hace es va a donde está dibujado el dado de 1, también le valdría el 6, pero gastando un 1, simplemente desde la izquierda entra al primer hueco libre y si no hay huecos libres, empuja a todos los meeples, todos los trabajadores, hacia la derecha, expulsando al que está más a la derecha, el cual pasa a quedar tumbado en el dibujo del edificio. Ahora otro jugador, por ejemplo el azul, podría venir a empujar a este, por ejemplo con un dado de valor 3, con lo cual empujaría al naranja. Ahora bien, los meeples que se quedan aquí tumbados son un seguro para que no puedan expulsarte a otro durante esta ronda. Es decir, si ahora el jugador verde, por ejemplo, con un 6 quisiera poner otro de sus meeples aquí, empujando, no puede, porque expulsaría a uno naranja y ya hay uno. Sí podría entrar, por ejemplo, aquí y expulsar a este, aunque para eso necesitaría un dado de valor 2 o 5. Este seguro solo vale para la ronda presente, porque al final de la ronda estos meeples, como ya veremos luego, vuelven a sus respectivos dueños, a sus reservas personales, y puede volver a iniciarse el ciclo. En el obispado, el de color blanco, funcionaría de forma similar, solo que aquí hay 2 filas en vez de 3, con 3 dados en vez de 2 cada una. Aquí, por ejemplo, el jugador madera, con el mismo 1 que antes, pero ahora tendría que ser con un dado blanco, porque podría colocarse aquí, en el 1, y empujar al que esté más a la derecha. Pueden expulsarse también los muñecos neutrales, los trabajadores neutrales grises. En ese caso, cuando se recojan, simplemente se van a la reserva. Y ya en el palacio, en el edificio rojo, se usarían dados rojos. Por ejemplo, aquí el color naranja, el jugador naranja, con un dado rojo de valor 4, podría poner uno de sus meeples en el valor 4 directamente. Aquí nos empuja. En este edificio cada hueco está representado por un dado concreto. Ahora el color madera, como que está aquí en esta esquina de la imagen, como veis, también tiene un 4, pues podría vengarse y volver a colocarse aquí. Ahora el 4 ya no podría utilizarse en esta ronda, porque se ponga el color que se ponga, expulsaría a uno de madera y ya no puede ser. Podrían irse pues al 1, al 2 o al 3, ya que aquí todavía no hay estos colores. Siguiente acción, activar agricultura. Es tan sencillo como ir a esta casilla. Por ejemplo, el color azul puede usar estos 2 dados suyos y con su valor 10, entre 2, obtiene 5 deniers. Y los dados los descarta durante esta ronda. Y por fin la última opción es pasar. Simplemente cuando un jugador, por ejemplo el verde, decide pasar, aunque tenga dados, puede pasar, ¿de acuerdo? Dejarlos ahí por si alguien se los quiere comprar o pasar igualmente. Para pasar tiene que haber todavía dados al menos en algún distrito. Con que haya algún dado en algún distrito es suficiente.
Entonces, si ahora el verde decide pasar, lo que hace es anuncia que pasa, no puede jugar más en el resto de la ronda y pone 2 deniers en su distrito. Los siguientes jugadores siguen haciendo las acciones que deseen, comprando otros dados, y cuando otro decide pasar, lo anuncia y coloca 2 monedas. El neutral no juega, me tocaría de nuevo a mí, pues añado un denier más. Así que pongo 2 la primera vez que paso y luego cada vez que me toca añado un denier. Los demás siguen jugando y la ronda continúa hasta que o todos pasan o no quedan dados. Por ejemplo, si aquí este juega comprando además este, le tocaría al azul, pone otro denier, este pone otro denier, el naranja decide que también pasa. Y ahora, si el color madera pasa, se acaba la ronda, todos los jugadores han pasado. Y si en vez de pasar usa este dado, también se acaba de la ronda. Este sería otro ejemplo en el que simplemente todos van jugando sus dados y cuando alguien juega el dado que queda, se acaba la ronda. Los demás no han pasado, sino que han hecho acciones, no se llevan ningún denier. Llegamos así a la fase 5, fin de ronda. Esta sucede cuando o ya no quedan dados, se han usado todos, o bien todos los jugadores han pasado, aunque queden dados. En este momento cada jugador recoge sus deniers, recoge también sus trabajadores tumbados sobre los edificios, los de color gris de trabajadores neutrales simplemente se descartan, y los dados que queden sin usar se devuelven a la reserva general. El jugador inicial pasa la carta de jugador inicial al jugador de su izquierda, y comienza una nueva ronda, siguiendo de nuevo todas las fases del juego. Giraríamos en primer lugar las cartas de actividad, si hubiera que girarlas en las rondas 1, 2 y 3. A continuación cobraríamos 10 deniers y pagaríamos nuestros salarios. Por ejemplo, el jugador de color madera pagaría 2, 4, 5, 6 deniers. Después reuniríamos la fuerza de trabajo. Aquí el jugador madera tomaría 2 dados blancos, 2 rojos y 1 amarillo y los tiraría en su zona. Revelaríamos una nueva carta de evento roja y la que nos pidiese, amarilla o blanca, en este caso amarilla. La resolveríamos de izquierda a derecha, las que tienen efectos que resolver. Combatiríamos los dados negros que fuera menester. Y a partir de ahí usaríamos nuestros dados y los dados de los rivales en las acciones disponibles, que pueden ser activar cartas de actividad, construir la catedral, combatir los eventos, colocar ciudadanos en los edificios, activar la agricultura, y así sucesivamente hasta que todos pasen o se acaben los dados. Final de partida. La partida finaliza en la ronda en que se coloque la última carta roja de evento. En este caso pide otra amarilla. Se jugará esta ronda completa, se harán todas las acciones hasta que todo el mundo pase o se acaben los dados y entonces se pasará a la puntuación final. A los puntos que ya tengamos de la partida le vamos a sumar un punto por cada carta de evento no neutralizada, está incluida, que siempre está, un punto por cada carta en la que tengamos cubitos. Por ejemplo, el color madera tiene aquí y aquí. Tendría 2 puntos, uno por este y uno por este. Da igual que aquí tenga 2 cubos. Es 1 por carta en la que tenga cubitos. Así que 1 y 2 más. A continuación ganarán los puntos de las casillas que ocupen sus trabajadores en las cartas de actividad. Por ejemplo, aquí el color madera ganaría 3 puntos aquí y otros 3 aquí. Luego descontaríamos 2 puntos por cada nivel de la catedral en la que no tenga cubos. En este caso, el color madera perdería 2 puntos ya que no tiene en el tercer nivel cubos. Y por último, las cartas de personaje de todos los jugadores se puntúan para todos los jugadores, ganando cada cual los puntos correspondientes que los añaden a su reserva de puntos. Y finalmente se hace el recuento total y el que tenga más puntos habrá ganado. No hay criterio de desempate. Bien, el juego posee un modo solitario que se llama el desafío del rey. Te enfrentas a un jugador neutral llamado Leroy. Esta es la colocación de los dados de este personaje. Aquí te ponen el desarrollo del juego, hay una tabla de acciones del Leroy. Aquí viene todo explicado. Me ha llamado la atención que al final de la partida, si tu resultado es muy malo, eres decapitado. Pero si es bastante bueno, empiezas a preocupar al Leroy y también eres decapitado. Ya si es muy bueno, te dicen que quizás debieras jugar a la agrícola en vez de a esto. Es muy gracioso. Nada, este es el modo solitario que incluye Troyes. Bien, pues este ha sido el tutorial de Troyes.
No he probado la expansión Ladies, no sé qué tal estará ni lo que aporta. Pero bueno, en cuanto a este juego, deciros que me gusta. Tiene unos dados que a mí me parecen muy chulos. Y es un juego con múltiples posibilidades estratégicas y tácticas, con interacción. Puedes comprarle dados a los demás y no pueden negarse, aunque les das dinero a cambio. Ellos pueden hacer lo mismo contigo. Con lo cual, sí, hay azar, pero luego vas a elegir lo que te conviene y los demás también, aunque vas a tener que pagarlo. Hay formas de modificar los resultados de ciertos dados, de los que son tuyos. Tiene variabilidad el juego, ya que de todas las cartas que hay vas a usar pocas realmente. Por ejemplo, las cartas de actividad vas a usar 3 por color y en cada partida, nada más. Así que bueno, va a haber muchas partidas con distintas combinaciones. Y es un juego en el que hay que acostumbrarse a algunas mecánicas un poco extrañas, como el pago de los dados según el número de los que vas a usar, pero que una vez lo conoces fluye muy bien. Y lo dicho, tiene bastante estrategia, bastante táctica, se le puede sacar mucho jugo. Y es un juego que además, aunque tiene una interacción alta, es hasta cierto punto generoso, incluso cuando pasas, por ejemplo. Tú cuando pasas, porque te has quedado sin dados, porque no tienes suficiente dinero para comprar el que querías, lo que sea, tienes que pasar, o quieres. Aún así te vas a quedar atento además a la partida, vas a seguir ahí, viendo si los demás te compran algún dado que te quedó, o si no es el caso, esperando a que los demás sigan jugando para que cada vez que te toque el turno puedas añadir otro dinero, otra moneda a tu distrito, que cobrarás luego, más dinero para ti. Y bueno, en resumen, me parece un juego muy original. Al funcionar de forma un tanto distinta a la mayoría, es aire fresco para una ludoteca y está bastante bien considerado entre jugones de pata negra. Es un juego muy recomendable, a mi juicio, de Pearl Games, que va de 2 a 4 jugadores a partir de 14 años y de unos 90 minutos de duración, con estética medieval. Pues nada, espero que os haya servido de utilidad el tutorial. Nos vemos pronto. Un saludo.